Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos hoy martes 28 de mayo del año 2013 a Informa TV. Hoy tenemos para usted la información en materia de derechos humanos a nivel nacional, Iberoamérica e internacional más importante. Hoy le informaré que atiende a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango recomendaciones y quejas por desaparición. En otras informaciones también veremos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos indaga supuesta tortura. También veremos que protestan miles de personas en Francia contra la legalización del matrimonio gay. Asimismo, estaremos viendo que es necesario que México avance en matrimonio igualitario según Amnistía Internacional. En otra información también veremos que condenan a Italia por trato inhumano en sus cárceles. Esto y más en tan solo unos instantes. Quédese con nosotros. Iniciamos con nuestra información en materia de derechos humanos a nivel nacional. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, informó que el organismo a su cargo cuenta con un registro de 24.800 personas reportadas como no localizables. Entrevistado al término de la presentación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República, el ombudsman señaló que en 2.800 casos hay indicios de una desaparición forzada. Asimismo, indicó que existen 30 casos más donde quedó demostrado la intervención de servidores públicos. Adjunto a esto, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo poder confiar que esta nueva unidad de la Procuraduría General de la República ayude a abatir la impunidad para que no se registren casos de desapariciones forzadas. Recordó también que en octubre del año 2011 se acordó la creación de un registro de desaparecidos, pero lamentablemente este no dio resultados en la materia. El ombudsman michoacano José María Cázares Solórzano abanderó en días pasados el inicio de los trabajos del evento denominado Diálogo entre Feministas, reconociendo nuestros saberes, que congregó a más de 50 mujeres del estado convocadas por las asociaciones Voz de Mujer y Luna Nueva. De tal forma que en el auditorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue el titular del organismo quien reiteró su compromiso para con este sector de la población en cuanto a la defensa, la promoción y protección de sus derechos y libertades. En su discurso también el ombudsman indicó que este tipo de encuentros permite el crecimiento personal, profesional y grupal, establecer acciones a seguir en esta lucha por el reconocimiento meramente de la igualdad entre las mujeres y los hombres, y además dijo poder exterminar la cultura machista, que aún dijo también prevalece en aquel estado. A pesar de su reciente creación y ser conformada como una corporación de élite, la Policía Metropolitana de Zacatecas ha acumulado en lo que va de este año 4 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De tal forma que son detenciones arbitrarias y lesiones las principales voces violatorias en contra de la corporación. Así lo dio a conocer la coordinadora de visitadurías, María del Rosario Betancourt Salas. También señaló que hasta el 15 de mayo la comisión registró 315 denuncias, de las cuales 127 son contra corporaciones policiales. Vale la pena destacar que también a partir de esto la Policía Preventiva es la que encabeza la lista con 61 quejas acumuladas este año dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, seguida por la Policía Federal que registra 20 quejas. En lo que va de este año se han presentado 2 quejas por desaparición de persona ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, mismas a las que se les está dando seguimiento, una de Gómez Palacio, Durango, y otra del municipio de Durango.
Así lo informó el presidente del organismo Derecho Humanista, Felipe de Jesús Martínez Rodarte. Cuestionado sobre los alcances de la Ley General de Víctimas, el ombudsman de aquel estado dijo que se deberá dar una reparación integral del daño, no solamente en el aspecto material, sino físico y psicológico. Ante ello, el ombudsman de Durango señaló que la comisión tendrá que trabajar para fortalecer el área de atención a víctimas con personal plenamente capacitado. La Organización Mundial de la Salud advirtió que hoy en día aproximadamente 6 millones de fumadores mueren por este motivo y la cifra, señaló, podría elevarse a más de 8 millones en 2030, a menos de que se tomen medidas urgentes para poder controlar la epidemia del tabaquismo. Sobre la situación en México, la encuesta nacional de salud y nutrición 2012 en SANUT señaló en su evidencia para la política pública en salud en la página ensanud.insp.mx que en el país, en México, el consumo de tabaco ocasiona más de 60,000 muertes cada año. Por su parte, la doctora Laura Martínez del Instituto Mexicano del Seguro Social explicó que los principales padecimientos que se adquieren son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar, cáncer pulmonar, de laringe, de cardiopatía isquémica, un aborto, un parto prematuro o cualquier defecto de nacimiento e infertilidad. Una ex colaboradora del secretario de Finanzas del Estado de Tabasco, José Sáiz Pineda, denunció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que fue víctima de tortura por personas que le cuestionaron sobre el paradero de su ex jefe y de la ubicación de cajas con dinero. Así lo dio a conocer el organismo Derecho Humanista mediante un comunicado de prensa. La denuncia de la mujer, cuyo nombre no fue dado a conocer, ocurre tan solo días después de que fueran encontrados 88 millones de pesos en efectivo en una casa de Tabasco presuntamente relacionada con Sáiz Pineda, quien estuvo al frente de la Secretaría de Finanzas entre el año 2007 y 2012 en el gobierno de Andrés Granier. También al respecto de esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó este pasado domingo que investigará las supuestas violaciones contra los derechos de esta mujer. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en conjunto con otras instituciones, formaron parte del tercer encuentro de paz, comunidad y arte, el cual se llevó a cabo el pasado jueves en el municipio de Atlatlahuacán, en Morelos. A este evento asistieron representantes del Honorable Ayuntamiento de Atlatlahuacán, el área de capacitación y divulgación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el Instituto Morelense de la Juventud y la Fundación Don Bosco. Vale la pena destacar que el objetivo de este encuentro fue meramente lograr la colaboración artística y comunitaria en la construcción de paz a través del fomento al arte y la creatividad de las y los jóvenes de aquel municipio. El presidente municipal de Irapuato, Guanajuato, Sixto Cetina, aceptó la recomendación emitida por la Procuraduría de Derechos Humanos en el Estado en cuanto a la referencia de 4 policías, un comandante y un juez calificador por detención arbitraria, lesiones y ejercicio indebido de la función pública. Vale la pena recordar que la recomendación emitida por el Procurador de Derechos Humanos, Gustavo Rodríguez Junquera, se deriva de los hechos denunciados por 7 jóvenes que asistieron a un concierto en el Teatro del Pueblo de la Feria de las Fresas el pasado 8 de marzo, quienes habrían sido detenidos de manera arbitraria y golpeados por elementos preventivos al término de dicho evento. .500 personas iniciaron este lunes una caminata de una semana que coincidirá con la ruta por el desierto que siguen miles de inmigrantes cada año
para tratar de cruzar la frontera que separa México y Estados Unidos sin ser descubiertos por las autoridades. Esta marcha de unos 120 kilómetros, la cual es organizada cada año por la Coalición de los Derechos Humanos en Arizona, comenzó en la ciudad fronteriza de Sasabe, México, para llegar a Tucson, Arizona, este próximo 2 de junio. Con esta iniciativa, que este año cumple ya su 10ª edición, se busca llamar la atención de la sociedad respecto a las duras condiciones en las que miles de personas intentan cruzar la frontera de manera ilegal para poder llegar a los Estados Unidos de Norteamérica y así tener una mejor vida. Bueno, esto es todo en materia de derechos humanos a nivel nacional. Es momento de hacer una breve pausa, pero vamos con mi compañero Aldo Núñez, que nos tiene preparada ya su sección Derechos Humanos en la Web. Bienvenidos a Derechos Humanos en la Web. El día de hoy quiero presentarles una cápsula de la serie Tu Derecho a Saber, realizada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua a través de su canal de televisión por internet, DHNet. En esta producción conoceremos sobre el bullying, un tema en el cual las organizaciones derechohumanistas han realizado un gran esfuerzo para su erradicación, debido a los daños físicos y psicológicos que generan las víctimas. Es importante que promovamos a través de las redes sociales este tipo de cápsulas que nos ayudan a brindar información a la sociedad sobre esta conducta que daña a las demás personas y que corrompe la esencia de los derechos humanos. Vamos a ver esta producción. Tú tienes derecho a saber que el acoso escolar o bullying es la forma de violencia física, verbal y psicológica que se produce entre escolares. Quienes ejercen el bullying adoptan actitudes agresivas, intencionadas y repetidas contra uno o más estudiantes, por medio de amenazas, insultos o agresiones que pueden durar meses e incluso años. Además, utilizan la intimidación cibernética para imponer su poder. Esto ocasiona en las víctimas una baja autoestima, bajo nivel de aprendizaje, dificultad para integrarse en el medio escolar, angustia, miedo, dolor físico y emocional, depresión y en casos más extremos puede llevarles a consecuencias devastadoras como el suicidio. Ahora que ya lo sabes, si eres madre o padre de familia, preocúpate por tus hijos. Habla con ellos, escúchalos y observa los cambios de su comportamiento como el nerviosismo, la falta de apetito, el insomnio, aislamiento o el no querer asistir a la escuela. Si eres docente o tutor, presta atención de la convivencia en los pasillos, patios, salón de clases y salidas de excursión. Cualquier evidencia de maltrato físico, verbal o psicológico que detectes, debes informarlo a las autoridades de la escuela. Recuerda que el bullying no es un juego y trae consecuencias devastadoras. Está en tus manos el poder prevenirlo. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua. Agredir o humillar a otra persona, insultar, divulgar rumores, lastimar física o intencionalmente e ignorar a alguien son formas de bullying que lastiman los derechos humanos de los demás. Todos tenemos la responsabilidad de unirnos para hacer de las escuelas lugares libres de violencia. Para crear una gran red en favor de los derechos humanos, tuitea el hashtag Alto al Bullying y menciona @informatv_DHNet. Nos vemos en la siguiente emisión de Derechos Humanos en la Web. Es momento de que usted y yo conozcamos lo más importante en materia de derechos humanos a nivel Iberoamérica. El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, viajó este lunes a Costa Rica para reunirse con la presidenta de ese país, Laura Chinchilla, y con los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para explicar los avances de Colombia en esta materia de derechos humanos. A su llegada a San José de Costa Rica, Pinzón tuvo una audiencia con la presidenta en la que le expuso la importancia de afrontar de forma compartida los delitos que enfrentan los dos países, incentivando la inversión en seguridad y defensa. Según el Ejecutivo, la visita tiene como objetivo ratificar la cooperación existente entre ambas naciones
y la importancia de ese país de Centroamérica como un aliado para Colombia en la región. Una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa, conocida como SIP, evaluará durante toda esta semana la situación de la libertad de expresión en Honduras. Así lo dio a conocer el comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio. Los enviados de la SIP están en Honduras desde el día de ayer hasta esta mañana miércoles, y durante su estancia en Honduras, en Tegucigalpa especialmente, serán recibidos por el presidente del país centroamericano, Porfirio Lobo. También ellos se reunirán con Custodio y los diputados del Parlamento hondureño. La misión de la SIP, además, dará seguimiento a los compromisos sobre la aplicación de medidas tendentes a garantizar la protección y combatir la impunidad de los crímenes contra los periodistas en Honduras. La agenda de la comitiva de la SIP incluye también reuniones con ejecutivos de medios de comunicación y periodistas. La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay presentará la agenda de exigibilidad en materia de derechos humanos este próximo 31 de mayo en el Gran Hotel de Paraguay. Según organizadores, este evento es posible gracias al aporte de las organizaciones miembros que la identifican como las principales recomendaciones en materia de derechos humanos, dirigida al Estado paraguayo en general y a los poderes e instituciones públicas en particular, las cuales han sido incluidas en esta agenda de exigibilidad. Esta agenda constituye, según la Comisión de Derechos Humanos de Paraguay, una herramienta de incidencia en el Estado y contribuirá de forma significativa a crear mejores condiciones para el goce efectivo de los derechos humanos por parte de las y los ciudadanos sin ninguna discriminación. El director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, Daniel Zapico, calificó como necesario que el matrimonio igualitario y la investigación de casos de crímenes de odio para establecer si son motivados por la homofobia o transfobia deben avanzar en todo el país. Al presentar el informe 2013 de Amnistía Internacional, el funcionario en México informó que han recibido denuncias de integrantes del colectivo lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersexual, fundamentalmente de quienes se dedican a la defensa de los derechos de este sector poblacional, por lo que consideró necesario que en México se asuman los avances producidos en el Distrito Federal, como el matrimonio igualitario, la ley antidiscriminación y la penalización de los crímenes de odio. Bien, de esta forma hemos terminado con nuestra información a nivel Iberoamérica. Es momento de hacer un breve corte. No se despegue de su pantalla, que aún tenemos más información para usted. Bien, ya estamos listos para presentarle la información a nivel internacional. El documental La Plataforma, en el que se narra la historia, la lucha y las reivindicaciones de la plataforma de afectados por la hipoteca, obtuvo el premio al mejor largometraje del 10º Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona, España, el cual culminó este sábado pasado tras la proyección de 112 películas. La plataforma ha sido dirigida por John Herranz y Gerard Paris de Namus Films y producida por la asociación SICOM, y se estrenó el año pasado tras rodarse en 2011 y 2012 con los afectados por los desahucios y los activistas como protagonistas. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebra desde este lunes su 23ª sesión regular en Ginebra, Suiza,
para abordar la situación de los derechos de las personas en más de 50 países y se presentarán más de un centenar de informes sobre diferentes crisis a tratar en este aspecto, entre ellas las que ocurren en Siria, los territorios palestinos, Mali o Costa de Marfil. La sesión, que comenzó el día de ayer lunes y se prolongará hasta el próximo 14 de junio en el Palacio de las Naciones de la ciudad suiza, con la presencia, entre otros, de la comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay. Aquí se tratarán temas, como vale la pena señalarlo, como el conflicto que está viviendo Siria, al que el Consejo dedicará especial atención con una reunión que se llevará a cabo este próximo 3 de junio con la Comisión de Investigación sobre Siria. Miles de franceses salieron este fin de semana a las principales calles del centro de París para manifestarse en contra del proyecto de ley para la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, aprobada la semana pasada por el Parlamento de aquel país. De tal forma que la avenida de los Campos Elíseos y las calles aledañas fueron invadidas por segundo día consecutivo por miles de opositores a las bodas gay. De tal forma que ellos llevaron pancartas y banderas de Francia en mano y expresaron su alta indignación. La policía, por su parte, informó que entre 240 y 470 mil participaron en la marcha de este domingo, aunque los organizadores estimaron en más de 1 millón el número de asistentes. Cabe destacar que las primeras bodas gay están previstas para los primeros días de junio próximo. En su primer viaje al África subsahariana, el secretario de Estado de Norteamérica, John Kerry, pidió a Nigeria que respete los derechos humanos en su campaña contra la insurgencia islamista y prometió esmerarse en los próximos meses para poder reducir las tensiones entre Sudán y Sudán del Sur. Kerry, quien participa en el 50 aniversario de la creación de la Unión Africana, respaldó las gestiones del gobierno nigeriano para acabar con la organización islamista Boko Haram, afiliada a Al-Qaeda. Sin embargo, también indicó que no hay excusa de que se justifiquen los abusos de las Fuerzas Armadas en el norte de Nigeria, donde el presidente Goodluck Jonathan ha declarado un estado de emergencia. Bien, continuando con otras noticias, le informo que en Myanmar, la etnia musulmana llamada Rohingya tiene prohibido concebir más de 2 hijos. Así lo establece la nueva legislación aprobada por los funcionarios birmanos en el estado occidental de Rakhine, con el fin de poder controlar la natalidad. La nueva medida es considerada por varios grupos defensores de derechos humanos como una clara violación a los derechos fundamentales de la comunidad musulmana y se toma en medio de acusaciones de limpieza étnica contra la minoría musulmana en aquel país asiático. Esta nueva restricción contra la etnia Rohingya fue impuesta la semana pasada y se ejercerá en las jurisdicciones municipales de Buttigieg y Mao Dao, donde alrededor del 95% de la población es de religión musulmana. En España, el Conservatorio Mayeusis celebró este pasado fin de semana su tercer concierto solidario Pon tu nota a favor de UNICEF, cuya recaudación íntegra se podrá destinar a vacunar a 15 niños contra la polio. En el escenario del Centro Cultural Nova Caixa, allá en Galicia, se combinaron la música y la danza a través de 14 actuaciones encadenadas en las que participaron 300 personas entre alumnos e invitados. Los estudiantes de Mayeusis, con edades entre los 8 y los 68 años, prepararon el concierto desde diciembre pasado. Vale la pena destacar que la organización contó con la colaboración de El Sueño de Calíope, el solista Juan Abalde y Abel Martín de la Fiesta Escénica y Mansaidora. El secretario general de Naciones Unidas acogió con beneplácito el acuerdo alcanzado entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
sobre el primer punto de la agenda de las conversaciones de paz que se mantiene allá en La Habana, Cuba. Tras 6 meses de negociaciones para acabar con el conflicto que vive el país desde hace más de 5 décadas, los dos grupos negociadores anunciaron este domingo un acuerdo sobre el primer punto de los 6 que tiene la agenda y que se centra en el desarrollo agrario. Mediante un comunicado, Ban Ki-moon señaló que se trata de un gran logro y un importante paso hacia adelante y deseó a las dos delegaciones más éxitos en sus esfuerzos por avanzar en los temas restantes de la agenda y en lograr el fin del conflicto. Venezuela se convirtió en el más reciente país de nuestro continente americano en cumplir con la obligación de desminado adquirida bajo la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal o Convención de Ottawa. En un mensaje al Comité Permanente de Desminado de la Convención que se reunió este lunes en Ginebra, Suiza, Venezuela anunció que no posee minas antipersonales sembradas en territorio nacional. Por su parte, el presidente de la Convención de Ottawa, el embajador Matzak Kovacic, felicitó al Estado venezolano por haber cumplido con su compromiso de desminado más de año y medio antes del plazo que se le había otorgado para hacerlo y consideró que se trata de un ejemplo a seguir por otros países. Continuando con otra información, le informo que la Corte Europea de Derechos Humanos condenó este lunes a Italia por el trato inhumano y degradante que se le da a los presos y le dio un año de plazo para resolver el problema de la sobrepoblación penitenciaria. El veredicto confirmó una sentencia emitida el pasado 8 de enero, según la cual Roma viola los derechos de los detenidos al mantenerlos en celdas en las que tienen a disposición un espacio de menos de 3 metros cuadrados. La denuncia fue presentada por los abogados de 7 presos en las cárceles de Busto Arsizio y Piacenza, que según la sentencia definitiva deberán ser indemnizados con 100.000 euros. Cabe destacar que según un reporte de la asociación no gubernamental Antigone, las cárceles en Italia tienen capacidad para 45.588 presos. No obstante, alojan a 66.000. Bien, de esta forma terminamos con nuestra información en materia de derechos humanos. Yo soy Lía Montañez y mis compañeros en cámara y cabina le damos las gracias que nos haya acompañado un día más. Lo esperamos mañana miércoles con más información. Que tenga usted un buen día.